Buenos días a todos los hispanoparlantes del mundo. Bueno, pues un nuevo segmento hoy, la sesión 14. Hoy es el 13 de febrero 2024. Y bueno, antes de comenzar, quiero hacer una mención eh, de eventos muy desafortunados que se están dando en, en el mundo, especialmente en el Medio Oriente. Ustedes saben, no necesito decir dónde, se está muriendo gente de hambre. Y por un conflicto armado. Se están muriendo personas de hambre y niños. En la frontera con Egipto. No necesito dar más detalles. Lo menciono porque son eventos inconcebibles. Inconcebibles. Y lo recuerdo porque yo, este espacio que le he dado el gran título del ser humano para que abarque todo. Porque yo dije, abordar al ser humano es abordar todo, absolutamente todo, aunque no lo parezca, todo. Porque el ser humano, nosotros, hemos creado este mundo a través del pasado, o sea, a través de los miles de años, nosotros coincide que estamos en este momento, digamos, somos los vivos y los que ya no están, pues fueron los vivos en otros tiempos. Y cuando nosotros ya no estemos, estarán otros. Seguirán otros vivos que sí, que ahora están vivos, que son jóvenes o que son niños, más los que van naciendo. Esta es la continuidad. Todos, todos formamos este mundo. Siempre insisto en eso. Y el hecho de que pasen eventos tan desafortunados, y soy muy cuidadoso con las palabras, muy cuidadoso. Me quedo con desafortunado. Lo menciono en este contexto, con más razón en este contexto, porque estamos hablando, el tema es el ser humano a nivel mundial. O sea, yo no abordo aquí una cultura en especial o un evento en especial o una mentalidad en especial de algún lugar de país, de que los europeos o de que los africanos o que los asiáticos. No, los humanos. Los humanos somos humanos. Y habíamos dicho que tenemos mucho en común. Y contrario a lo que
Nos creemos que somos individuos. No somos individuos. Nuestro cerebro es el cerebro de la humanidad. Trae la historia de la humanidad, nuestro cerebro, el mío y el de todos. Y las reacciones de los humanos a nivel humano, netamente, originalmente humano, son los mismos. Es el miedo, es la ambición, es el egocentrismo, es el afán por el éxito mío, yo. Cada quien va a lo suyo. Y en último caso, para su familia, a su tribu, digamos, su familia. O sea, pero en realidad es el yo. Entonces tenemos eso y, y el yo es un ente aislado, se ha autoaislado por creerse algo irrepetible. ¿No? Hay muchas palabras que lo expresan, ¿no? La personalidad específica de tal persona. ¿No? Pero el fondo del ser humano es lo mismo, lo mismo. Pero no lo percibimos, hemos perdido la sensibilización. Por eso somos capaces de perder pues no tener la sensibilización de que si se mueren prácticamente o están pasando hambre y enfermedad, me imagino, y aunque no se mueran, que están al borde, están entre la muerte y la vida, comen, no saben cuándo van a comer. Y hablo de hechos. Hablo de hecho nada más. Y el hecho es que la humanidad no es capaz de frenar esto. No somos capaces. Estamos orgullosos por nuestra tecnología, que le decimos el gran avance humano, digitalización, medios sociales, fabuloso. Así, pues yo estoy repitiendo lo que la mayoría de las personas están orgullosos, defienden. ¿Y de qué sirve? Antes, en la época de, por ejemplo, vamos a suponer, la época de las luchas romanas, o o los mongoles, ¿no? Hace cientos y miles de años, esas batallas que había también feroces, que todavía hay cuadros y de todo, ¿no? Y en los museos y las luchas con caballos, que se morían prácticamente todos ahí, una carnicería y se morían los caballos y bueno, era terrible. En esa época seguramente pues,
no había digitalización, no había internet, no había nada de eso, ni siquiera teléfono, nada. Pues lo que pasaba en Asia se enteraban en Europa, se enteraban a lo mejor, no sé, meses después. Ahora se pueden presenciar las batallas en tiempo real, estando a miles de kilómetros de distancia. Y pregunto, ¿y cuál es la diferencia de cuando no había teléfono y que si había una batalla en algún lugar nadie lo impedía? ¿Quién lo iba a impedir? Si ni siquiera se enteraban. Ahora se enteran. Ahora todo se sabe, pero en tiempo real. Y igual, ¿quién lo impide? Lo menciono para lo siguiente. Las personas si quieren convencer por pensamientos, por ideas, de que hemos progresado, que la humanidad, es que la humanidad ha progresado. Y siempre cuando se habla de progreso, ¿de qué se habla? Esto lo digo para que las personas reflexionen, ¿eh? Es que para esto abro ese segmento, no es entretenimiento. Y aparte por eso no empiezo a entretener con datos concretos de... No, aquí es el ser humano. Pero a ver, cuando se habla de progreso, ¿de qué se habla? ¿A qué se refiere la gente cuando habla de progreso? Que el ser humano ha avanzado, que no estamos como hace 1000 años, estamos diferente. Efectivamente, estamos diferente. ¿Y qué es lo diferente? Esa es mi pregunta. ¿Qué es lo diferente? Que efectivamente estamos diferente que hace 1000 años. Y mismo que hace 200. ¿Qué es lo diferente? La tecnología. La tecnología. Y aparte de la tecnología, ¿existe algo en la vida o no existe nada? Hago la pregunta, ¿eh? Y hago la pregunta para que reflexionemos todos, ¿eh? ¿Qué existe aparte de la tecnología? ¿Existe algo o no existe nada? ¿Qué es tecnología? Cuando hablamos de tecnología, por ejemplo, hablamos de un avión o hablamos de grandes arquitecturas que antes no había. Aunque las pirámides se hicieron también, ¿eh? Y nadie sabe cómo. Entonces todo es medio relativo, ¿eh? Pero, pero todo lo que es la ingeniería, vamos a decir, la ingeniería mecánica y
y de motores. Se ha dado un avance pues vertiginoso, ¿no? Pero, ¿qué es todo eso? Eh, es, es materia, no es lo vivo, no es lo vivo. O sea, nosotros los seres humanos estamos vivos igual que hace 5.000 años. O sea, no tenemos dos corazones, no tenemos tres hígados. Para cuando un hígado falla ya sigue el segundo, y cuando falla el segundo a los 15 años más metemos comienza a operar el tercero. Nosotros tenemos, igual que hace 5.000 y hace 10.000 años, tenemos un corazón, dos riñones, pulmones, dos ojos, una nariz, una boca, dos orejas, dos brazos, 10 dedos, dos piernas, dos pies. O sea, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en el ser humano, en lo vivo? A través de los decenas de miles de años, ¿eh? O sea, podemos remontarnos a 50.000 años. ¿Qué ha cambiado? Entonces hablamos de la tecnología. Lo vivo es lo vivo. Ahí no hay nada que... O sea, el ser humano no puede intervenir en lo vivo. Interviene en, en, en máquinas. O sea, en lo no vivo. Y ahora estamos orgullosos de la inteligencia artificial que va a tomar el mando. En pocos años la inteligencia artificial va a tomar el mando, va a tomar todas las decisiones. No sé si eso le queda claro a las personas. A lo que hemos llegado, o sea, el, al extremo, o sea, lo que hemos provocado. Todos. No puedo decir, no, yo no fui. ¿De quién fue? ¿Mm? En pocos años, de hecho, ese es o sea, esto está, no es que cae del cielo, eso es una planificación humana. O sea, no nos lo están organizando los elefantes. La digitalización, la inteligencia artificial que va a tomar el mando, que ya ha tomado el mando, por ejemplo, en, en todo lo que son finanzas, ya es la inteligencia artificial que toma las decisiones. Pero va a tomar el mando en todo. En medicina, la inteligencia artificial va a decidir qué operación necesita qué persona y va a operar. Y y unos cuantos operadores médicos van a estar operando las máquinas. Ahí no va a haber mucho y además va a ser a distancia. O sea, ya poco,
poco va a intervenir el ser humano. Entonces, lo que quiero es, le queda claro a las personas, les queda claro. Y esto se está aplaudiendo. O sea, yo no veo que nadie se preocupe. No, no, dicen que esto es el avance. O sea, igual que se inventó el avión, ahora se inventa esto y todo. Todo, todo se aprueba. Es más, se aprueba antes de que se implemente, ya está aprobado. O sea, nosotros entregamos nuestra firma en blanco antes de conocer. No sé si eso a las personas les queda, realmente les queda claro. Pero las personas están ocupadas con ganar dinero y su trabajo y ya. Y cuando llegan a casa, como dije, están, no tienen un gramo de energía. Se vacían en su lugar de trabajo. Ya. Y la gratificación es el dinero. O sea, estamos habituados, nuestro cerebro está habituado a eso. Y lo aceptamos. 50 años, la misma actividad. Y luego ya llega, o llega la muerte antes, o llega primero la pensión, o llega la muerte antes y entonces ya no llega pensión. Esas son las opciones, ¿no? Pero todos tienen planeado hacia el futuro. Me deshago, maltrato mi cuerpo para llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? El retiro. Estoy describiendo cómo funciona el cerebro humano en este momento. De hecho, ahorita voy a hablar del cerebro, por eso estoy abordando. Pero es que lo quiero conectar, porque cuando solo hablo y empiezo a hablar, bueno, esto es el cerebro, y luego la mente, y luego eso, parece que estoy haciendo una disertación teórica. Porque eso es lo que las personas acostumbran en los discursos universitarios o en todos esos lugares. Se empieza a hablar, como si, y todo es la maravilla, todo. Los científicos son todos una maravilla, todo es, y a hablar, teoría, mucho verbo. Entonces por eso lo quiero ligar para que no nos perdamos. Seguimos siendo los mismos que hace 50,000 años, con un corazón, 2 ojos, una nariz, 2 oídos, es lo mismo. No sé si eso le queda claro a las personas. O sea, estoy dando algo, estoy mencionando cosas evidentes, pero es que lo evidente se tiene que tener muy presente. Se nos va de la vista cuando hablamos y por eso lo digo, porque hablamos del progreso,
Y es que es muy raro que alguien no aplauda el progreso. Muy poca gente. Es como un hábito de que el progreso hay que aplaudirlo, como decir, con eso reafirmar que los seres humanos somos muy inteligentes. Y claro, la sombra, que es la ignorancia que contiene el conocimiento. Conocimiento contiene implícitamente ignorancia. Eso no se olvida. Conocimiento tiene implícito ignorancia. Ya lo mencioné y expliqué por qué. Ya lo expliqué. Porque es así, no es una idea que se me ocurrió a mí. Porque el conocimiento es limitado, es parcial, es acumulación a través de los años. Todo lo que es acumulativo es parcial, si no, no se acumularía. Todo lo que es un todo no se acumula, porque no hay nada que acumular, ya es un todo. O sea, esa es la explicación, ya la hice en otro video. Bueno, entonces, esa ignorancia, que es la parte, es el lado oscuro, es el lado oscuro del conocimiento, el que no se ve, es la sombra. Es como el lado oscuro de la luna, ¿no? Algo así. No se ve. O es como, dicen, cuando vemos una montaña, ¿qué vemos? Un lado. Siempre. El otro lado no lo vemos. Y si nos giramos y vemos el otro lado, pues no vemos este lado. Es así. Pero estas cosas tan evidentes hay que tenerlas presente. Porque somos seres vivos, no somos máquinas. Entonces, si somos seres vivos, debemos de mantener ese resorte. Tiene que estar vivo hasta el último segundo de nuestra vida. Hasta el último segundo, hasta el último latido de corazón, por decir. Tenemos que honrar que estamos vivos, pero no actuar como si no lo estuviéramos. ¿Por qué le hacemos culto a lo que no está vivo? Hacemos tremendo culto a todas las máquinas. Todas las máquinas. Antes se le habrá hecho culto a las locomotoras de vapor. Y ahora le hacemos culto a la inteligencia artificial. Es enorme. Que avance tan enorme. Pero insisto y repito lo que todos sabemos, pero es que hay que decirlo. Seguimos teniendo un corazón, no dos. Un cerebro, no dos. Y si lo maltratamos y lo desgastamos, se acabó. Ahí quedó, ahí quedó. Entonces, tener muy presente, creo que es muy importante,
Y lo digo porque es que nuestra percepción no está. Y ahora voy a explicar por qué. Todo tiene una causa. Entonces, para regresar con el comienzo, se mueren personas por luchas de poder, así lo voy a llamar, un conflicto armado que lleva ya 4 meses. No hay forma de frenarlo. O sea, a la humanidad en general. Hablo de la humanidad, ¿eh? Yo no voy ahora a decir el otro y y el político. No voy a mencionar nombres, no voy a mencionar países. El ser humano no es capaz. No es capaz de salvar a 2 millones de personas que están en esa zona. Totalmente desprotegida contra las armas que están cayendo. 4 meses. Algo falla, ¿no? ¿O me estoy equivocando? ¿Algo falla? Pero algo básico falla. Si falla algo básico, entonces ¿por qué tanto alarde y tanto aplauso de la tecnología, que el avance? A mí me parece, no sé, o sea, por utilizar un adjetivo vergonzoso, ¿no? Me quedo con eso, no digo más. ¿No es vergonzoso? Que se siga alardeando de la tecnología y de que la inteligencia artificial. Esa pobre gente está muriendo de hambre o falta de agua. No sé. Les falta de todo. Les falta higiene. Les falta higiene, agua, alimento, protección. Y les han destruido la dignidad. Que eso también vale. Y no pasa nada. O sea, si eso pasó hace miles de años, porque las batallas campales y las matanzas llevan miles de años. Y si eso pasó hace miles de años, está igual ahora. Solo que ahora con lo que llaman progreso. Bombas inteligentes, así le llaman. Yo no inventé la palabra. Bombas inteligentes. Bombas quirúrgicas. Drones. Satélites. Satélites a propósito militar. Satélites. Inteligencia artificial está participando en ese conflicto. Hoy, inteligencia artificial. Y hay otros conflictos, pero no los voy a
Nada más estoy... Entonces, bueno, creo que, creo que es válido, ¿no? Decir que está fallando algo, pero fundamental en el ser humano. Si falla algo tan fundamental en el ser humano, como lo que está pasando desde octubre en esa zona del planeta, ¿cómo es posible que el ser humano se considere inteligente? Yo pregunto nada más. O sea, ¿eso es inteligencia lo que está pasando? ¿Es inteligencia, verdadera inteligencia? Donde están utilizando inteligencia artificial y bombas inteligentes. La palabra inteligencia está en todo, cada vez más. ¿Y eso es inteligencia? O sea, ¿la inteligencia artificial es inteligente? ¿Las bombas inteligentes son inteligentes? Y los seres humanos que se han dedicado, porque eso se tiene que desarrollar, llevan años para el desarrollo de esto, para después usarlo, lo están usando contra seres humanos. Todos los... ¿Quiénes han desarrollado esto? Ingenieros, físicos, militares, lógicamente, bueno, todos, es una agrupación de diferentes gremios especialistas para que esto se lleve a cabo. Y utilizando muchísimos recursos, además. Que aparte es un gran negocio. Uno de los negocios del planeta. Entonces creo que aquí hay que hacerse unas preguntas serias. No se hacen. Se empieza a preguntar a especialistas, psicólogos, psiquiatras, luego se empieza a delimitar la responsabilidad a unos cuantos y dice, no, es que este está loco. Esto ha pasado porque tenemos a 3 políticos que están muy locos y el resto de los humanos no están locos. Solo es 3 personas, o 4, o 5, o no sé, o una docena, lo que quieran, pero poquitos. Por esos locos es eso. Así nos cuentan la historia. Y para el que se lo quiere creer, que la mayoría se lo cree, las atrocidades se han llevado a cabo nada más porque hemos tenido la mala fortuna de que han existido unos cuantos, muy pocos seres humanos muy locos, muy asesinos, muy sanguinarios. Pero el resto, todo bien. ¿No es así? ¿No es esa la narrativa? Pero es que, a ver, vamos por partes. Los políticos que ahora están al mando,
Un poco ruido afuera, ¿eh? Ojalá que no les moleste. Las personas que están ahora al mando, o sea, los políticos, ellos, ellos, ellos fabricaron las bombas inteligentes. Ellos han desarrollado la inteligencia artificial. Ellos han desarrollado los satélites que están vigilando. Ellos no. O sea, es todo un complejo es todo un complejo de industria que llevan organizándose siempre para avanzar, y es lo que llamamos progreso. Sin eso, esos cuantos locos políticos tendrían nada más palos y machetes. No sé si queda claro. O sea, yo estoy diciendo cosas evidentes. Si son solo pocos los locos en el planeta, si así es como las personas quieren plantear la situación, entonces ¿cuál es el problema? ¿Unos pocos locos pueden? ¿Algún político en la historia de la humanidad ha inventado las armas y las ha desarrollado? O sea, los políticos eran ingenieros, eran físicos, eran militares, todos. Así es. Más que si es así, si solo son unos cuantos, pues entonces son unos genios, porque son los que han inventado las bombas, los que han desarrollado los tanques, todo lo han hecho ellos, los políticos, que están al mando ahora. Ellos han organizado todo para armar la guerra, el conflicto. ¿Es así? Ya ven. Miren, al ser humano le falta la honestidad. Simplemente, no más, decir lo que es. Le cuesta muchísimo al ser humano simplemente decir lo que es. No decir lo que quiere, lo que le conviene, una parte, y la otra no la dice. O sea, se dice lo que conviene y lo otro lo escondemos. Y esto lo hacen, y otra vez, y perdonen que lo diga, pero esto lo hacen todos los seres humanos. O sea, los mentirosos que están al mando, que no tenemos que mencionar, sabemos. Es más, sabemos hasta sus nombres. Son los tristemente célebres del planeta. No son los únicos. Es que no son los únicos. También, obviamente. Pero, por supuesto.
Esto no hay ni que discutirlo. Pero atrás de ellos, todos los que no se conocen de nombre, todos los científicos que están investigando hoy, mañana, ayer, investigando con sueldos jugosos, investigando para mejorar armas, para mejorar en laboratorios químicos, ir avanzando, y después va en contra del ser humano. Bueno, esto nada más fue una pequeña excursión para conectar de lo que estoy hablando. Cuando hablamos del cerebro, de la mente, cuando hablamos del yo, cuando yo abordo la inteligencia, la verdadera o la falsa, la que nos dicen que es, que no es, cuando hablo de las universidades, cuando hablo del conocimiento, cuando hablo de la división, cuando hablo de la fragmentación de conocimiento, la fragmentación de memoria, la fragmentación de pensamiento, la fragmentación del pensar, la fragmentación del yo. Pues es que aquí está la evidencia. Que esto tiene efectos. Y los efectos no son de orgullo, es destrucción. Pero el ser humano tiende a que se les quiere oír cosas bonitas, agradables, bonito. Cuéntame algo, cuéntame una historia bonita. Entretenerse para no enfrentar, no quieren encarar lo que es, lo que son. Ese es un punto importante, un punto importante. Entonces, para cerrar esto, el ser humano es el mismo que hace 50,000 años. El mismo. Y la tecnología no ha resuelto nada. No va a resolver nada. El hecho de que se pueda tomar un viaje de Europa a Asia y llegar en, no sé, en unas cuantas horas, fantástico. Y la esencia de la vida no es sobrevolar el planeta en pocas horas. La esencia del ser humano es otra. Y efectivamente, si la esencia, lo fundamental no se resuelve, y la destrucción es parte de la vida, de forma flagrante, la autodestrucción del ser humano, y en todos los elementos, en todos los aspectos. Entonces, ¿de qué sirve? O sea,
hacer un volar rápido y puede llegar de un continente a otro en unas horas, que antes no se podía. ¿Comprenden? Ese es el punto. Hemos perdido la sinceridad y además el ser humano es muy contradictorio. Y las causas están a la vista. Ya hemos hablado de ellas, las causas. El problema está en la psique. El mundo es obra de pensamiento. Y obra de pensamiento destructivo en la mayor parte. No al 100%, pero un gran porcentaje destructivo. ¿Por qué? Porque el pensamiento psicológico, que es el pensamiento que se infiltra en la psique, ese es siempre destructivo. El único, o sea, a ver, lo voy a decir de otra forma, el conocimiento psicológico, que es el que está infiltrado en la psique y es el que después genera los pensamientos, que viene captado por el yo, eso es totalmente destructivo. El conocimiento útil, ya dije que existe, pero está totalmente, o sea, lo que domina es el conocimiento destructivo, porque viene de la psique. Conocimiento y pensamiento de la psique. Ese es el problema. Entonces aquí quiero abordar unos cuantos elementos. Miren, yo había dicho que, o sea, el ser humano aprende desde que entra en colegios utilizar el cerebro de cierta manera y utiliza varios aspectos. Análisis, o sea, son los aspectos más utilizados. Análisis, en primer lugar. Ideas, ideologías, conclusiones, teorías, y otras más. Pero con eso es suficiente. Todos estos elementos se manejan desde un punto de vista totalmente fragmentado. Voy a explicar, voy a hacer un ejemplo bueno, ya abordé lo del análisis, pero voy a repetirlo de nuevo, porque esto es muy importante. ¿Qué ocurre? O sea, ¿qué es lo que el ser humano generalmente hace cuando aborda cualquier elemento del ser humano o exterior? Miren, antes que nada, una experiencia que tanto nos impresiona, las experiencias. Todos queremos experiencia.
queremos algo siempre muy espectacular, experiencia. Una experiencia, ya dijimos que la experiencia siempre es el pasado. No podemos experimentar nada nuevo, o sea, en el sentido de no podemos experimentar nada que no conocemos, que no tenemos almacenado como conocimiento ya en el cerebro. No es posible. Porque si yo hice un ejemplo una vez con ángeles, ¿no? Si se nos aparece en una experiencia psíquica, ¿no? Un evento que no conocemos, o sea, un evento que no tenemos almacenado como lo conocido. De ahí viene conocimiento y viene de lo conocido. Conocimiento quiere decir que lo conocemos. Lo que no conocemos no está almacenado. Solo está almacenado lo que conocemos, y lo que conocemos es conocimiento. De ahí viene la palabra. Es que es lo mismo. Cuando alguien dice, sí, lo conozco, está diciendo, está diciendo, o sea, está demostrando, al decir lo conozco, es que lo reconoce. Porque ya está almacenado en su cerebro. Y si lo que está almacenado en el cerebro es el pasado, siempre. Entonces por eso se dice el presente del ser humano es siempre el pasado. El presente es el pasado. Mientras nuestro cerebro opera en base al almacén, y es lo que es a lo que se ha reducido el cerebro. Entonces, estamos reconociendo lo conocido. Entonces yo decía, imaginemos que, o sea, lo voy a decir de otra forma, si nosotros tenemos una experiencia de algo que no conocemos, absolutamente, nunca, que no está almacenado en el cerebro, y tenemos esa vivencia, ¿qué ocurre? O sea, no lo tenemos almacenado como conocimiento en el cerebro, es totalmente desconocido. ¿Qué ocurre? Si existiera, pero es que no se da, pero no lo podríamos reconocer. Y si no lo podemos reconocer, porque es nuevo, totalmente nuevo, no está en el almacén, no lo podemos describir. O sea, alguien que tuviera un encuentro con algo totalmente desconocido, ¿ustedes creen que va a decir, pues, te voy a explicar lo que vi, desconocido? No puede. Diría, vi algo y no sé lo que vi. Esa sería la respuesta. Vi algo, experimenté algo y no sé lo que fue. Más no puede decir. Todo lo que describes, todo lo que
se describe, se conoce. Solo describimos lo conocido, no podemos describir lo no conocido. Entonces, el cerebro está condicionado. Hemos reducido al cerebro en tiempo. Y el cerebro está totalmente fragmentado por lo que recibe de fragmentación. El cerebro solo recibe fragmentación, está fragmentado. Y opera de esa manera. Entonces, vamos a ver, cuando tenemos que observar algo, lo que hace el ser humano, utiliza lo conocido. Mediante pensamientos, porque lo conocido se transforma en un pensamiento. O sea, se transcribe, por decir. Lo que está en el cerebro, o sea, se transcribe en un pensamiento. Bueno, en varios. Entonces, si por ejemplo al ser humano se le dice, a ver, voy a utilizar la palabra observar. Observa tu envidia. Es lo que diría la gente, observa tu envidia. Ya la frase está mal. Porque ya tiene implícito la frase una dualidad. Tu envidia. Observa, envidia, tu envidia. Entonces, ¿qué hace la persona? Pues, mediante el yo, se transforma en observador, ¿no? Porque dice, voy a observar la envidia, o mi envidia. Entonces, observa la envidia, y lo que hace es transforma la envidia. La envidia es una emoción. Que tiene que ver con muchas cuestiones, que tiene que ver con comparación también. O sea, sin comparación no se puede desarrollar la envidia. O sea, es que hay muchas componentes, muchos pensamientos relacionados. Siempre es una cadena. Entonces, él observa, pero lo que hace no es observar, sino lo que hace es analizar, porque transforma eso que llamamos, que le nombramos envidia, que yo dije, la palabra no es envidia. La palabra solo es una aproximación inexacta de la envidia. La envidia la tenemos que percibir, sentir. Pero el observador o el analista analiza la envidia.
Entonces, para analizar la envidia, lo primero que hace es transforma la envidia en una abstracción, en una idea. Entonces, lo que hace es observa la idea de la envidia. No observa la envidia, observa la idea de la envidia. Y entonces se transforma en observador de algo. En este caso, la envidia. Entonces, es el observador y lo observado. Lo observado en este caso es la envidia. Esta división no existe. Esta división la creó el pensamiento. Porque lo único que existe no es el observador, sino es la envidia. ¿Por qué? Porque el yo es envidia. Entonces, no se puede transformar en un observador si lo es. O sea, sí se transforma, pero está generando una abstracción. Es una ficción, una falacia. Entonces, ¿qué ocurre? Si ya se ha dividido, se ha abstraído de lo que observa, o sea, de lo que es. No, no llega a la envidia, se queda en la idea. Y además se dividió, generó una división. Entonces, cualquier cosa que haga en la división no, no es fructífero, no es el hecho, no es real. Es una ficción lo que está haciendo, es un procedimiento fictivo. Y el elemento, y esto es muy importante porque para que se disuelva, y eso es posible, que se disuelva la envidia, no puede haber observador. No puede haber una división. Se tiene que observar sin el yo. Y esa es la problemática del ser humano. Entonces, seguimos. Como el ser humano se da cuenta que no resuelve, o sea, no puede, o sea, todo queda igual. No hay forma, no hay forma de disolver nada de esta manera. No disuelve nada, no puede disolver, porque estoy dando el ejemplo de la envidia, pero el miedo, el, la violencia,
todo, todo lo que surge en el cuerpo. Todo se divide. Siempre está el observador. Entonces, ante la incapacidad de manejar la situación, o sea, no puede disolver el miedo, no puede disolver la envidia, todo queda. Entonces, el observador inventa, mediante los pensamientos, el opuesto. Y ese es un procedimiento de fragmentación profunda que tiene el ser humano. Todo hace igual. O sea, la infelicidad lo quiere resolver inventando la felicidad. O sea, dicho de otra manera, el observador, que es esa división que genera el pensamiento, impide observar cualquier cosa. Entonces no podemos observar nada. Porque cuando hay un observador, el observador no, ya se abstrayó se abstrajo, entonces no puede observar. Se cree que observa lo observado, pero está observando una idea, una abstracción. Y ahí es donde entra el factor tiempo. Porque cuando se genera el opuesto, que no existe, te cuesta mucho a las personas entender. Dice, pero ¿cómo que no existe el opuesto? No, es que no existe. Cuando hay violencia, no existe la no violencia. Lo único que existe es la violencia. O sea, si yo soy violento o de repente estoy agresivo y genero un pensamiento de la no agresión y me creo que así elimino la agresión, no elimino nada. Estoy en una abstracción de la no agresión, pero sigo agresivo. Sigo agresivo mientras pienso la no agresión o la no violencia o la felicidad. Estoy infeliz e invento la felicidad. Entonces, es una tremenda manipulación. Y todo ocurre en la psique. Entonces, bueno, eso es un elemento. Es muy importante eso. Para que esto no ocurra, pues es muy importante percibir
observar. Todo el caos que genera el pensamiento, que interviene. Por eso requiere mucha atención. Hay que observar al yo. Y lo importante es, porque no existe un sistema, porque si inventamos un sistema, seguimos en la rueda de la fortuna que llamo yo, seguimos en pensamiento. Hay que quebrar el círculo vicioso del pensamiento. Les voy a mencionar un elemento sobre la mente, porque a lo mejor habrá personas que tendrán la duda, dirán, pero el cerebro y la mente, ¿cuál es la diferencia? ¿Son dos cosas diferentes o es lo mismo que es? El cerebro es un órgano físico, fisiológico, y está condicionado totalmente por todo el almacén. Ahí en el cerebro se almacena conocimiento y ahí está el mecanismo de memoria mediante las células cerebrales. La mente es otra cosa. La mente no está condicionada, no está afectada por el condicionamiento del cerebro. La mente es aparte. Y los componentes de la mente es silencio, silencio, profundo silencio y espacio. Pero el tema espacio también tiene lo suyo, porque pensamientos también generan espacio. Y también hay varios tipos de espacios. El espacio, por ejemplo, entre dos sonidos es un espacio. El espacio entre una palabra y otra también es un espacio. El espacio entre una persona y otra es un espacio. Todos esos son espacios. Pero la mente, el espacio de la mente es otro. No es un espacio no es un espacio material, no es un espacio causal entre un evento y otro. Y ahí, aquí nos metemos en un tema muy interesante porque ese tema lo abordaremos en otro momento, pero nada más lo voy a esbozar. El tema de meditación. O sea, hay personas, bueno, hay muchas técnicas de meditación, ¿no? Todos los sistemas, todos los métodos de A, B, C, D, es tiempo. Y siempre que hay un meditador, no es meditación.
Verdadera meditación no hay. Es lo mismo que el observador y lo observado. El analista y lo analizado. El pensador y el pensamiento. Esta división es ficticia, no existe. O sea, el pensador es el pensamiento. Por eso es tan importante que el cese es importantísimo. Que las cosas cesen. No generar el opuesto. Esto ya lo iremos refinando cada vez más. Cesar es importantísimo. No transformar en algo que uno quiere. Cesar. O sea, la envidia tiene que cesar. Para que cese la envidia no puede participar ningún pensamiento. Miedo tiene que cesar. Cesar quiere decir que se acaba. Es como se acaba una flama. Por completo. No querer algo, querer el opuesto. Infelicidad. Infelicidad es lo que hay. Infelicidad. Pues quedarse con eso. Es como parar el pensamiento, pararlo y dejarlo ocurrir. No dejar que surjan los otros pensamientos, que siempre es el opuesto. El yo busca el opuesto para hacer el rodeo, para evadir lo que identifica como desagradable. Entonces, si participa el pensamiento, genera el opuesto, nunca cesamos nada. Entonces, por eso, ustedes pueden observar también en las personas cómo siempre esa tendencia al opuesto. O sea, las personas que hablan mucho de felicidad es porque sienten infelicidad. Y buscan el opuesto, pero como idea. Cuando es que esto cuesta mucho a las personas, miren, repito otra vez, no es la felicidad, no, o sea, no es lo positivo, no desde el sentido del positivo, la palabra de lo positivo, sino es el elemento de la negación. Tiene que cesar algo. Cuando ya cesa verdaderamente, ya no está el impulso hacia la felicidad. Si cesa la infelicidad, cesó la infelicidad. Ya no hay
la búsqueda del pensamiento hacia al opuesto. Ya cesó. ¿Qué es eso? ¿Qué ha cesado? Por la infelicidad. Ya, hasta ahí. Lo mismo con el miedo. Tiene que cesar. Una vez que cesa es el final. No hay más. Y ya no resurge. Pero ¿por qué en las personas todo resurge toda la vida? Porque no se encara. Se generan, siempre está la continuidad de los pensamientos. Se aspira a lo que no es. Y este es el elemento de cesar, que tiene mucho que ver con el elemento de la muerte. Ya lo abordaré con más detalle también esto. Miren, la vida para que la vida florezca, en el sentido de se libere de las cadenas que nos genera el pensamiento, los pensamientos que nos tienen bajo control. Se tiene que cesar la memoria. O sea, es la memoria la que está siempre creando impulsos hacia el futuro. La memoria, que es el pasado, generar algo hacia el futuro. Generar el opuesto. Porque no cesamos, no cesa nada, no está la muerte. Está nada más la vida, que es acumulación, conocimiento. Nada más estamos acumulando conocimiento, pero conocimiento, recuerden que conocimiento es todo. Conocimiento es un accidente. Conocimiento es un conflicto en la pareja. Conocimiento es el experimentar un placer hoy y quererlo mañana. Otra vez. Es un conocimiento. Entonces, el cerebro está habituado, o sea, vive del hábito. Y el pensamiento genera continuidad. Entonces se transforma, los pensamientos se van transformando y nosotros estamos siempre a merced de eso. Y por no cesar, por no darnos cuenta de esa cadena interminable, estamos en el agobio. Porque no queremos soltar nada. Y como tenemos todas las sensaciones
no se disuelven, porque el pensamiento nos lleva al opuesto, que supuestamente es un opuesto deseado. Entonces de ahí viene, queremos el éxito. Y claro, el aspirar al éxito genera una sensación de frustración, porque es una abstracción, pero la vida nos presenta otra cosa de lo que tenemos en la abstracción. Entonces nunca llega a lo que el pensamiento, a lo que aspira en tiempo. Es desesperante, ¿no? Es como... Lo mismo con la felicidad, con el placer, la felicidad. Todo eso, el aspirar a eso, genera frustración. Porque no cesa la infelicidad, no cesa nada, no cesa el miedo, no cesa la avaricia, no cesa la ambición. Está todo adentro. Y mientras está todo eso aflorando constantemente, generando muchísimo conflicto emocional y ruido cerebral, porque las emociones van siempre van en paralelo con un pensamiento. Como aspiramos al opuesto, entonces genera un tremendo conflicto. Entonces nos quedamos con eso. Cesar. El ser humano tiene que comprender que cesar es lo más importante, no generar, porque lo que genera es un pensamiento, y los pensamientos siempre son fragmentados. Entonces tenemos que cesar para liberarnos. Esa es la única liberación. Y disolver la memoria. Y de esto hablaremos después, porque ahí nos metemos más en lo que es esa cuestión de ir en paralelo. La vida va en paralelo con la muerte. Si aplazamos la muerte, que es cesar, la muerte es diaria. Estamos generando un conflicto porque estamos aplazando algo que le pertenece en vida. Hay que cesar en vida. Cada día hay que cesarla. Hay que cesar para el día siguiente, por decir. Eso genera la renovación. La renovación no surge del conocimiento. Conocimiento siempre, una vez que surge el conocimiento, sobre todo hablamos del conocimiento psicológico, está en proceso degenerativo. Inmediatamente entra en un proceso degenerativo. O sea, destructivo. Entonces, el conocimiento no ayuda.
El conocimiento genera más conflicto. Lo que libera, lo que es regenerativo, curativo, es cesar, el cese, porque el cese es definitivo y eso no opera en tiempo. El cese es en el momento. O sea, ocurre un evento y no registrarlo, que se borre. Esto es un punto muy importante que quiero que abordemos más. Esto ya, aquí ya se mete en cuestiones más profundas. Y el caos social tiene que ver con eso. El caos social tiene que ver con que todo se mantiene. Cuando se habla de las tradiciones, la cultura, el pasado es lo que agobia. En la sociedad nunca cesa nada. Todos son identificaciones y las sujetamos. Todas las identificaciones las queremos, no las soltamos. O sea, cesar es dejar de identificar. Y eso es lo que a las personas les cuesta mucho, porque el yo tiene identificaciones y no las quiere soltar. Y si no suelta, no cesa. Por eso es tan destructivo para el ser humano, para la psique, para el ser humano. Las creencias. Porque las creencias no cesan. Las creencias es una identificación que uno mantiene toda su vida. Dice, con esto me quedo. Soy esto. ¿No? Por decir, soy activista político, soy cristiano, soy judío. El soy, una identificación. Esto todo se tiene que, tiene que morir eso. En vida. No esperar al último minuto del cuerpo. Porque eso es muy doloroso. El ser humano tiene que estar dispuesto a cesar todo, lo que sea. Sobre todo la parte psicológica, cesar. Apegos. Identificaciones. Para hacer derretir el yo, no reforzarlo. Bueno, espero que le haya sido útil este segmento. He hablado, bueno, me he referido a la sociedad más, esta vez un poco más, para que no quiero que se olvide que todo esto es que es lo mismo. Cuando hablamos del ser humano, es la sociedad. Bueno, entonces, aquí me despido y hasta muy pronto, al próximo segmento. Chao.